Buenos días, mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos da el regalo de la vida. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, apreciadas damas, caballeros, jóvenes, señoritas, adultos y adultas mayores. Muchísimas gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Vamos a leer en este día, allí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Leamos hasta el versículo 6. Rezan las Sagradas Escrituras. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor. Nosotros no somos más que vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, pues que podemos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Bendita sea la palabra del Señor. En esta mañana, sé que ya tú quizás estás dirigiéndote a tu trabajo, algunos se están levantando, despertando, pero qué lindo es, ¿verdad? Cuando nosotros después de dormir podemos abrir nuestros ojos. Y no es que está en nosotros, sino que es el poder maravilloso de Jesucristo que nos hace despertar. Y es maravilloso cuando nos despertamos, ¿verdad? Y vemos la luz. Pero ¿qué pasa cuando nosotros permanecemos en oscuridad? Bueno, el que permanece en oscuridad anda como en el limbo, ¿verdad? No tiene dirección. No sabe cómo interpretar, dónde encontrar el camino, cuál es el camino, la dirección que debe seguir. Así que ahí nos dice San Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo, la luz estará entre nosotros, entre ustedes. Anden, tú, camina, yo, mientras tenemos luz, para que no nos sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, ¿sabe a dónde va? No sabe a dónde va, dijo Jesucristo, ¿verdad? La luz brilla en la oscuridad. Qué hermoso es, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos luz suficiente y podemos dirigirnos hacia el lugar donde nosotros necesitamos ir. Tú y yo estamos muy necesitados de ser salvados, de ser rescatados, de ser limpiados, vueltos a hacer, de ser renovados y renovadas. Pero cuando nosotros transigimos con lo que sabemos que es pecado, ¿qué es lo que nos pasa? Erramos el blanco, ¿verdad? Pecado es errar el blanco, saber hacer lo bueno y no hacerlo. El maravilloso Jesús nos dejó a nosotros un mapa, ¿verdad? Sus sagradas escrituras. Aquí se encuentra el camino que nosotros debemos de seguir para poder ser salvos. La palabra griega para mente en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, donde dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Literalmente significa nuestra percepción. ¿Y qué es percepción? Es la acción y efecto de percibir algo por los sentidos, de comprender, la facultad mental y acción de recibir, elaborar e interpretar la información proveniente del entorno, específicamente a través de nuestros sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, ¿verdad? Algo otros añaden ahí, ¿verdad? La intuición. Pero si hablamos específicamente de estos 5 sentidos, nos ayudan a nosotros a discernir, a discriminar
No a discriminar entre las personas, no, a discriminar en el sentido de tener audacia y perspicacia de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Pero mira que hoy, aún la gente que es tan estudiada e inteligente también, no nos podemos atener, ¿verdad?, a lo que a veces leemos por ahí, o cómo nos dicen lo que está correcto e incorrecto en una sociedad, porque hemos caído en una situación en las sociedades, y entre más desarrollados los países a veces, la situación más tremenda moralmente, porque imagínate que lo que hace 30, 40 años, o 100 años, o 10 años, era mal visto por la sociedad, criticado, y era inmoral, ahora es aplaudido, y es defendido, y está dentro de los códigos ahora penales de las sociedades, que cuidado con señalar ciertas situaciones, porque te vas a la cárcel, harassment, o porque, qué sé yo. Así que mucho cuidado. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos las Sagradas Escrituras, que es nuestra guía fiel, ¿verdad?, y segura. Como dijo Jesús, siempre cuando Él respondía, hacía referencia a un escrito está. ¿Cómo lees en la Biblia, en las Sagradas Escrituras? Así que el entendimiento del ser humano ha sido oscurecido. ¿Por qué? ¿Por quién? Por el enemigo, por Satanás. Porque hay una pelea a muerte. Y la pelea más salvaje, más terrible que se libra en el ser humano es la batalla que hay en la mente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que allí está la mayor batalla. La batalla por la mente. Nosotros decidimos, ¿verdad?, quién reina en nuestra vida. Si el diablo es el que está sentado en el trono de nuestra vida, o el Cordero de Dios, Jesucristo, al que sea la honra y la gloria, porque Él es el que se lanzó en rescate por ti y por mí. Satanás solo quiere tu ruina. ¿Cómo se ciegan los ojos? ¿Cómo es que Satanás ciega los ojos? Ya leímos ahí, ¿verdad?, que literalmente la palabra griega que se usa aquí para cegar el entendimiento, ¿verdad?, significa nuestra percepción, nuestras facultades mentales son las que se han cegado. La manera como percibimos, lo que vemos, lo que oímos. Pues por ahí entra la información al cerebro, ¿verdad? Y así interpretamos la realidad, el entorno. La principal obra de Satanás entonces es cegar la mente del ser humano, oscurecerla. ¿Cómo el enemigo oscurece la mente? Lo hace mediante el exceso físico y moral, ocupando todo nuestro ser, manteniéndonos alejados del estudio de la santa palabra de Dios, alejados de la oración, de la comunicación con el Eterno, alejados de practicar el evangelio como Dios nos ha dicho, ¿verdad? El evangelio práctico, alejados del estudio, de la guía que Dios ha dejado para la salvación, trastornando las facultades mentales mediante el exceso de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento, toda nuestra inteligencia, nuestra capacidad y habilidad. ¿En qué? En los excesos de cualquier índole que sea, ocupándonos en nuestros pensamientos con los asuntos solo de esta vida. Y para esto hace uso del orgullo y la vanidad. No, es que si mi vecino tiene esto, yo ¿por qué no lo voy a tener? Y si aquel logró esto, ¿por qué no lo voy a lograr? Hay una ambición positiva en el sentido, yo no le llamaría ambición, sino visión que Dios nos da de planificar, ¿verdad? De tomar en cuenta, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que quiero ser dentro de 10 años, 5, 2 años? ¿Cómo me veo? Con la ayuda de Dios, porque Él es el que nos da la vida, ¿verdad? Fuera de Él, pues, estamos a oscuras nosotros totalmente, sin nada, no somos nada. Por eso es que las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplica a todos nosotros. Leamos ahí, ¿verdad? En San Marcos, capítulo 13, versículo 37. Leámoslo textualmente, como dice nuestro Señor Jesucristo.
San Marcos, capítulo 13, versículo 17. Vamos a ver, tenía por aquí. Dios nos dice a nosotros, ¿verdad?, que tenemos que estar velando. 13:37. Oh, aquí estoy en Lucas. Discúlpenme. Vamos a buscar Marcos, capítulo 13, versículo 37. El consejo que Dios nos da, que fue aplicable para la iglesia primitiva que Dios formó con los discípulos, y es aplicable para la iglesia hoy, para nosotros. Dice, y lo que digo a vosotros, a todos, digo, velad. ¿Por qué? Porque nadie sabemos el día y la hora cuando Jesucristo va a venir a esta tierra, ¿verdad? Nadie sabemos cuándo va a ser nuestro último día de vivir en este mundo. Entonces, nadie nos asegura a nosotros esto. Así que velemos, mantengámonos alerta, mantengámonos en la luz. ¿Y cómo nos mantenemos en la luz, verdad? Andando con Cristo, ¿verdad? En sus enseñanzas, en sus mandatos, en sus estatutos. Según el plan de salvación, Dios nos da una nueva oportunidad a nosotros. Oportunidad de elegir ser salvos y vivir, permanecer con Él. Para esta nueva oportunidad y la salvación que nosotros tenemos ahorita, tuvieron nuestros antepasados, no fue producto de las concesiones, sino que surgió del sacrificio de Dios mismo. No te sacrificó a ti ni a mí, sino que se sacrificó Él mismo, su propia vida. Prefirió morir en tu lugar y en mi lugar. Una muerte sustitutiva que nos correspondía a nosotros para defender su verdad, manifestar su amor y justicia y salvarnos de la culpa y del poder del pecado. Difundamos entonces la verdad, reflejando en nuestras vidas la luz de Cristo. Seamos esos canales. ¿Cómo entonces tú y yo, como pueblo de Dios, podemos salir victoriosos? Andar en la luz, sí y solo sí, en este gran conflicto en el que nos encontramos, entre el bien y el mal que inició allá en el cielo. Podemos salir victoriosos cada día, cada momento, si permanecemos fieles a la revelación divina en Jesucristo. Y permanecemos fieles, aún escrito está. No es lo que te diga tu dirigente espiritual. Y por supuesto, si lo que te dice es conforme a la palabra de Dios, gloria al Señor. Pero tú tienes que estar también pendiente, ¿verdad? Si lo que te han enseñado desde pequeño es lo que Dios dice, es lo que Dios pide. Porque el ser humano, nosotros, en estos tiempos, buscamos afanosamente los tesoros terrenales. Nuestra mente se llena de pensamientos egoístas y ambiciosos por ganar las riquezas, el aplauso, el honor, el poder de este mundo. Colocamos nuestras máximas aspiraciones en las cosas perecederas. Pero la riqueza que tiene la palabra del Señor que Él nos ha dejado, muchas veces se hallan ocultas a las mentes inteligentes de este mundo. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de enceguecerlo, ¿verdad? Falsos maestros, falsos profetas. Si uno sigue transigiendo con el mal, sabiendo que es malo. Si el evangelio, las buenas nuevas de salvación, están encubiertas entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó, dice la palabra, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, como leímos ahí en 2 de Corintios 4:4. El Salvador vio que tú y yo estábamos absortos en conseguir ganancias y vio perdiéndonos. Y vimos también que se nos perdía de vista la realidad eterna. Así que intentó corregir este mal. Trató de romper el hechizo infatuador que paraliza al alma. Cristo presenta ante tu vida y ante la mía cómo este mundo
ha venido en caída y cómo hemos perdido de vista los intereses más nobles y eternos, a fin de que contemplemos la realidad eterna. Los transporta hasta los umbrales infinitos, resplandecientes, con la indescriptible gloria de Dios, y nos muestra allí el tesoro, que es Jesucristo, la salvación misma. Si nosotros estamos separados hoy de la vida, es decir, de Jesucristo, es por el pecado. Apartémonos entonces, dejemos que la luz de Cristo brille en nuestra vida y resplandezca. Cuando Jesucristo aparece en tu vida y tú dejas que viva en el trono de tu vida, la luz que es Cristo disipa todas las tinieblas. Consagremos entonces todo nuestro ser, nuestra vida. Permanezcamos unidos a Cristo Jesús. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podemos hacer. Consagremos entonces nuestros sentidos, porque por ahí es donde percibimos nosotros la oscuridad o las tinieblas. Por ahí es donde discernimos nosotros. Así es como tenemos perspicacia de discriminar lo que está bien y lo que está mal. Con nuestro propio entendimiento, mucho cuidado. Como ya te dije, el planeta Tierra y las sociedades, mientras una cosa es delito, lo otro no es. Y a los 10 y 30 años ya no fue. Y lo que es moral, lo que era inmoral hace 10 y 20 años, ahora ya no lo es. Y es defendido por la ley. Pero mire, la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos una guía segura, ¿verdad? Un escrito está. ¿Cómo leemos en la Biblia? Eso es lo que tenemos que hacer para permanecer en la luz, ¿verdad? Y ver la gloria del Señor en tu vida y en nuestra vida y verle pronto a Él. No tengamos miedo en el momento en que vamos a morir. Tengamos miedo de estar en las tinieblas y de seguir en las artimañas de Satanás. Leamos la palabra de Dios, estudiémosla, aferrémonos a ella. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros, con cada uno también de ustedes. Si el Eterno lo permite, nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén.